Estás viendo Leonardo Molina. Estábamos hablando con Liliana, que efectivamente el gerente nacional, por supuesto por razones de agenda, no pudo asistir en el día de ayer, pero llega hoy, según tengo entendido. Pero bueno, siempre tienen aquí en turno de debate, porque por eso son un equipo. Sí, yo también vengo de Caracas. Y vienes de Caracas también, lo que pasa es que llegaste primero. Sí. Y por supuesto, siempre responsablemente, estamos acá para conversar los temas que efectivamente íbamos a conversar con él, pero de igual manera, tu vocería es tan importante como la de cualquier miembro de un equipo. Para eso es un equipo. Así es. Que cuando no está uno está el otro. Pero déjame leer aquí unas interacciones primeramente. Buenos días, el obispo Padrón cree que estamos en la edad media. Señor obispo, quítese la sotana y láncese a la arena política. El país cambió, el pueblo está con el proceso. Víctor Mendoza, saludos Víctor. Buen día, Bracamonte. Pondrán la vista al Libertador, quedará para otro lado para que no dé a la cara del gobernador, para que vea lo malo que lo está haciendo. Recordemos que la van a poner ahora viendo para la Plaza Pichincha. Buen día, invita a tu programa al administrador de la alcaldía para que explique sobre las deudas que tiene con los trabajadores. Con gusto yo lo voy a invitar. Otra cosa es que venga. Por acá tengo una noticia que me llega ahora de última hora, que en realidad nos unimos pues a este duelo porque murió ayer Marina López Incerni, quien es la hermana del licenciado Marcos López Incerni. Me está llegando esto en este momento, este mensaje. Toda la familia de Telesol, Lupo López Gamardo, todo el grupo, todo lo que hacemos vida aquí, ¿no? Inmediatamente nos hacemos solidarios con este momento duro, donde la hermana de nuestro presidente, licenciado Marcos López Incerni, falleció. Está en la funeraria Virgen del Valle. Recordemos que Marina López Incerni es la abuela del Tiburón Sánchez, que nos ha dado mucho triunfo a nivel nacional. La tienen en la Virgen del Valle. Lamentable, estaremos por allá haciendo también nuestra parada. Nos está llegando el mensaje precisamente de nuestro gerente Catire López. Los habitantes ausentes de la prolongación de la avenida Cancamure están muy molestos porque esa obra no la van a ejecutar. ¿Cómo sería el proyecto inicial? El distribuidor que iba en el cruce con la autopista ya no va. Queremos que se culmine en su totalidad esta situación. Tengo más información, pero vamos a leerla en la medida que vamos conversando con nuestro invitado Leandro Molina. También le damos la bienvenida a Liliana Vargas, que se encuentra parte de este equipo que te acompaña. Liliana nos llamó hace muchos días porque en el día de hoy le pedimos excusa al invitado y por tratarse de un invitado nacional nos cedió el espacio. Él vendrá el día miércoles y aquí tenemos a Leandro Molina. Y muy buenos días y bienvenido a Cumaná, bienvenido a Telesol y bienvenido a Informativo 21. Bueno, sí, muy buenos días. Gracias, William, por esta invitación. Queremos, a nombre de la Gerencia de Fortalecimiento del Poder Popular, de la CAN-TV y del Comando Bolivariano de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, acá en el marco del a congregar unos 230 compañeros de todos los municipios del estado Sucre. Una representación importante, ¿no? Que han sido invitados desde comunas, desde consejos comunales, desde movimientos sociales que hacen vida dentro del gran pueblo patriótico, algunos representantes
trabajan con CanTV. Y ese fondo tradicionalmente se sigue haciendo, pero se viene invirtiendo ahora en un tema concreto. Financiado 89 proyectos en todo el país. Sucre también se ha venido haciendo. Se ha venido financiando proyectos agropecuarios. Entonces, el primer eje temático, disculpa, es la comuna socioproductiva. El segundo tiene que ver con el revolucionaria en el marco de la situación política que vive el país. Son los tres ejes temáticos. Fíjate tú, normalmente cuando nosotros evaluamos a nivel de consultora, ¿qué empresas considera usted que tienen mayor responsabilidad social con el ciudadano común y con usted particularmente? Esa es la pregunta. Social, y de alguna manera en la actividad del día de hoy están demostrando que es cierto entonces lo que nos responde la gente. En efecto, bueno, muy humildemente nuestro músculo financiero es limitado, los compañeros de PDVSA tienen una mayor holgura, pero nosotros, bueno, desde los últimos 8 años, cuando se nacionalizó la empresa el 21 de mayo del 2008, por una decisión estratégica del comandante Chávez, venimos impulsando este compromiso de responsabilidad social. Y en el último año y medio, como decía, haciendo énfasis en el tema agroalimentario. Por ejemplo, el 60% del proyecto de semilla de papa en el páramo andino está siendo financiado por nosotros. 11 proyectos de yuca para casabe, hortaliza en el municipio Piar de Monaga están siendo financiados por nosotros. Por CanTV. 8 proyectos en el estado de Anzoátegui, también en el área fundamentalmente pecuaria, láctea, producción, cría de ganado vacuno con doble propósito, cárnico y lácteo. Y aquí en Sucre venimos avanzando con, está próximo ya a ser financiado, proyectos en Cumanacoa, en municipio Monte, relativo al tema del café, en Yaguaraparo, municipio Cajigal, relativo también a verdura y cacao. Y estamos explorando, no hemos logrado terminar de amarrar, pero se está explorando porque nos parece estratégico como el tema pesquero también, con los compañeros pescadores. Hoy vamos a ir un momentito con una pausa, nos está enviando el máster y regresamos con la conversación. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Ya regresa, Informativo 21.
Molina. Leonardo Molina, de CanTV. Mucha gente se pregunta, dice, o tiene un estereotipo de que los trabajadores de CanTV y la propia CanTV es elitesca. Entonces nosotros te escuchamos hablar, vienes a una actividad primero, con los sectores populares, con este poder. Me estoy escuchando de los proyectos que está financiando CanTV, que es desconocido para la gran mayoría de la población, incluyéndome, es desconocido. No hay una contradicción entre lo que consideran los ciudadanos normales de lo litesco que puede hacer la CanTV con la realidad de la responsabilidad social que tienen hoy en día. La CanTV durante los años 1991 al 2008, cuando fue privatizada, fue sin duda alguna una empresa litesca. Damos un solo dato. La diferencia entre el sueldo del presidente de la CanTV privada y el sueldo de los cinco años y particularmente con proyectos socioproductivos. La gerencia de fortalecimiento del poder popular, que tiene por supuesto su equipo aquí en el estado Sucre, el compañero Ine González, nuestro coordinador acá, la compañera Yusmari Abane y otro Osvaldo González también. De acompañamiento política y técnica de nuestras comunidades, y el quinto tiene que a la comunidad es un local de propiedad comunitaria, y allí la CanTV tenemos 144 CSC a nivel nacional. Aquí en Sucre creo que son 5 o 6 los que existen, y estamos ávidos de que las comunidades nos presenten propuestas de locales no
fácilmente la empresa CanTV debe tener 8 o 9 puntos. CanTV ha llegado aquí a regiones donde nunca en la vida se pensó que podía llegar ni un teléfono fijo y mucho menos un internet en zonas rurales. Falta mucho por hacer todavía. Seguramente. Evidentemente, hay sectores que todavía tienen esa solicitud. Muchas personas de por sí van a CanTV a solicitar esa computadora, pero CanTV no es nada más dar la computadora y dar la línea telefónica. Ahora, en este taller que tienen hoy y mañana, todo el que quiera participar, aparte de los que pertenecen a las comunas, los consejos comunales, los CLP, la sala de batalla, podrán asistir. Todas nuestras actividades son obviamente abiertas. De hecho, damos la dirección en la Escuela Andrés Eloy Blanco, Avenida Perimetral. Sin embargo, bueno, metodológicamente, para poder abordar los 3 ejes temáticos, para la cuestión de la logística, ¿sí? Mañana, presentar alguna propuesta, conocernos, bienvenido. Allí estaremos hoy y mañana, por lo menos hasta la 1 de la tarde del día de mañana. De todas maneras, este es un primer... movimientos sociales de la óptica del Poder Popular para acompañar la gestión de nuestros gobernantes estadales y municipales. Ok, CanTV tiene la batuta hoy y por cierto estás aquí con nosotros conversando, pero me imagino que en el Estado hay un grupo que te acompaña. ¿Qué instituciones te acompañan? ¿Qué personalidades te acompañarán en el día de hoy? ¿Qué sectores sociales y qué movimientos sociales, si tienen los nombres, estarán hoy participando con ustedes? Aquí tenemos el estudio de Liliana Vargas. Todo el mundo en este estado conoce a Liliana Vargas. Una luchadora, de alguna u otra manera siempre involucrada en este tipo de movimientos sociales, de que éramos universitarios, ¿no, Liliana? Sí, solo permíteme en 30 segundos nombrar a quienes están por CanTV al frente de todo este esfuerzo. Nosotros, nuestro gerente de operaciones estatal, compañero Carlos Cedeño, que llega hoy, ¿verdad? Está en Caracas en una actividad, debe estar. Con una mujer, con... Vinculando con nosotros en Paria y en todo el resto del estado, aquí en Sucre, bastante, primero heterogéneo. Muy heterogéneo, muy heterogéneo. Productores agrícolas, pescadores, maestros, dirigentes juveniles, dirigentes comunitarios, compañeros que ya son voceros de comunas en el área productiva, telecomunicacional, porque bueno, el movimiento popular venezolano es eso, una heterogeneidad que nos une en la inmensa mayoría de los casos, la defensa, bueno, del legado de uno. Socialista productiva, diversificada, autosustentable. Pero en ese momento complejo que estamos viviendo,
Hoy más que nunca tenemos la fe total en la capacidad de nuestro pueblo venezolano, oriental, sucrense, por superar las dificultades, pero en la organización y en la toma de conciencia están los elementos centrales. Todo ese debate se va a dar en un primer escenario. 4 de mañana no vamos a resolver los problemas del mundo, pero hay un acercamiento a un diagnóstico y algunas propuestas. Me dijiste que no es primera vez que pisas el estado Sucre, ¿no? No, vivimos aquí durante 4 años. 4 años, no hemos importado, conoces parte de la realidad. Tenemos 3 hijos acá en Marigüitar, ¿verdad? Mi compañera está allí y estamos muy vinculados al estado Sucre. Muy vinculados. Vamos a leer algunos mensajes, a ver qué nos dicen. De todos los temas, por supuesto, perfecto, ¿no? Amigo, en barrio 27 de noviembre no hay línea CanTV y no podemos acceder a internet. 27 de noviembre no hay línea CanTV, no hay internet. Allí está Brasil Sur y La Esperanza esperando por la línea también. Sectores muy populosos. Racamonte, ¿qué pasó con Santa Dubí y Cantarrana? Que hemos hecho la solicitud de internet y nada. ¿Para cuándo nos va? ¿Por qué nos entusiasma con teléfonos de CanTV y las computadoras de internet? Nos hacen encuestas realizadas hace 2 años y solo y en Cantarrana, sector Cerro Sabino, también un sector populoso. Racamonte, buen día, ya que tiene como invitado a un integrante de CanTV, dile qué pasó con la señal de internet que está pésima. Date cuenta, casi todo coincide en eso. Buen día, buenísimo su programa, por favor ayúdenme. Rita María de Cariaco, Santa María de Cariaco, existe pueblo que se lo olvida a las autoridades, solo saben que existe Santa María cuando hay elecciones. Buen día, William, activado con el ministro Elías Jagua. William, por favor dile al invitado que CanTV realizó unas obras en la ciudad muy importantes de fibra óptica, pero no sabemos si fue que se le acabaron los reales porque dejaron todas las zanjas en la ciudad de Cumaná abiertas y parece una tronera. A tanto hueco que hay, otras más. Imagínate tú. Por acá nos dice Fren, trabajar o ir al registro principal es un peligro y un riesgo de enfermarse. Los libros datan en el registro de 1700, imagínate tú, del año 1700, esparcen por todo el ambiente hongos y bacterias. Pueden causar una epidemia. El gobierno regional y nacional debe comprar los aires al registro. No gasten más en campaña. Fren Figuera, por favor, pone por acá. CanTV es responsable, pone por acá del deterioro del parque automotor. Rompe las carreteras y no las arregla. Siguen con lo que hicieron ese trabajo en estos últimos días. Déjame leer aquí una nota de última prensa. Aquí en Cumaná, vale, sí. También. Bueno, lo pongo por acá. Tenemos una nota que vamos a seguir leyendo ahora en el transcurso de la mañana y recordándole que, bueno, lamentablemente murió la hermana de nuestro presidente, licenciado Marco López Incerni, Marina López Incerni Betancur. La van a tener a Virgen del Valle, abuela del Tiburón Sánchez. En verdad, lamentable pérdida a toda la familia López Gamardo. Estamos conversando. Bueno, date cuenta más o menos lo que están percibiendo las personas. Vamos a los técnicos, que preguntar cómo hacen para acceder a participar en el Poder Popular, más que cómo acceder a participar en un financiamiento de CanTV, que también son temas importantes, relativamente, mucho más allá del día a día, que es este que vemos, que se fue la línea, que no hay internet, que esta vía la rompieron y no la arreglaron, y no voy a tampoco a desaprovechar la oportunidad, pues, de llevar a esta sugerencia de nosotros los cumaneses. Claro, por supuesto que bienvenida a todas las observaciones. CanTV es una empresa pública y socialista que se nutre de la crítica sana y constructiva de nuestro pueblo. Del feedback. Y las cosas que hemos logrado avanzar ha sido fundamentalmente porque el pueblo nos ha acompañado. Sí, disculpa, es una de las pocas empresas nacionales que contrata estudios de mercadeo constantemente. En lo particular, nosotros le realizamos muchos estudios de mercado a CanTV y esos centros comunitarios que tú dices, aquí sí hay 5 y nosotros los evaluamos. Claro, a nosotros nos interesa importantemente la opinión de nuestro pueblo sobre nuestra gestión. Creemos que se ha hecho bastante, pero falta mucho por hacer. Yo me llevo la inquietud del tema del trazado de la fibra óptica. Ese mismo. No tengo la precisión del recorrido. Tendremos que hablar hoy mismo con el
trimestre de este año, que tiene que ver con el trazado de 69 kilómetros de fibra óptica que, insisto, va a arrancar desde Caripe, Estado Monaga, va a pasar De allá para acá. de Caribe hacia el sur de Sucre, Entonces llega a Santa Cruz, va a porque no hay trazar, 69 kilómetros. va a trazar, va a recorrer buena parte del municipio Rivero, para luego empatarse con la fibra que va en el eje norte del estado Sucre, que comunica Cumaná con Bermúdez, Carúpano y con... O sea, está proyectado. Está proyectado, pero va a arrancar ya el trazado, la construcción, la colocación porque va a ser una fibra óptica aérea, no subterránea. ¿Cuándo Santa María pensaba que podía tener internet en línea CanTV? La va a tener Santa Cruz. Pero además también queremos decir que CanTV va a empezar un trabajo con el Fondo Zamorano de Tarpaz, que también queda cercano a Santa Cruz o Santa María de Cariaco, en la zona alta de Rivero. En la parte alta, sí, claro. Eso va a potenciar la producción agrícola de esa zona. Ahora, nosotros invitamos a los compañeros de diversas comunidades a que observen a nuestra gerencia de fortalecimiento del Poder Popular como una gerencia bisagra que permita relacionarnos con las gerencias técnicas. En la medida en que nosotros hemos logrado articular con el Poder Popular, consejos comunales, comunas, etcétera, hemos diagnosticado los problemas telecomunicacionales, constituido la mesa técnica de telecomunicación y ha sido mucho más fácil presentar proyectos, no individuales, porque el tema no es resolver, que tiene todo el derecho un usuario nuestro, su problema. El problema es, o lo interesante es ver cómo colectivamente avanzamos, cómo se... Batalla Nelly Calle con su mesa técnica de telecomunicaciones, no hago vida en la sala de batalla, sin embargo, ellos se montaron a articular y todo ese sector, hasta Pantanillo goza de telefonía alámbrica como la CanTV, línea muerta y tiene CanTV, y computadoras y laptop, y antenas, han repartido todo. ¿Quién ha articulado? Precisamente este Poder Popular allí. Así es, yo quiero agradecer también a todo el equipo que en el estado Sucre nos ha ayudado, a nuestra gerencia, fuera de CanTV, a organizar este evento. Los compañeros del Gran Polo Patriótico, compañeros César Salazar, Miriam Romero, Benito López, Jesús Bravo, Mauricio Suárez. Pero quiero destacar, bueno, la compañera Liliana Vargas ha sido un puntal fundamental para el desarrollo de esta actividad. Pero bueno, en general son decenas de compañeros que en los 15 municipios se han motivado. Claro, todo el estado. Es una posibilidad de avanzar. No hay varita mágica que resuelva los problemas, pero sí hay un procedimiento, una metodología, donde diagnosticamos colectivamente, donde planificamos en colectivo y desarrollamos nuestro proyecto, las cosas definitivamente avanzan con pie sólido. Y aquí, en el caso específico de Cumaná, cuando vemos esa oficina con ese vidrio tan elegante y esa oficina, oye, aquí, ¿por quién pregunto? ¿A dónde voy? Siempre está esa muchacha tan elegante en una computadora. No, el ticket no, haga la cola. Y yo voy a solicitar algo socioproductivo, algo del Poder Popular. Inmediatamente tenemos ese tabú que nos cortamos y nos devolvemos. ¿Cómo hacemos? No, bueno, de verdad que las puertas de nuestra CanTV están abiertas a todos los ciudadanos, a todos los usuarios. Aquí en la calle Montes tenemos la oficina de atención al cliente, que un poco en el sentido que vienen los carros es la primera que tú encuentras a mano izquierda en la acera, pero inmediatamente luego viene todo el área operativa. Cada vez que CanTV pueda venir al Estado, porque nos va a traer beneficio a todos los ciudadanos, con algunos inconvenientes, como los casos que nos plantearon, sobre todo lo de la fibra óptica, pero en su gran mayoría nos trae bienestar a todos los ciudadanos del Estado.
Y segundo, el llamado a todas las personas que se quieran incorporar a este tipo de jornada tan importante como la que van a realizar el día de hoy, y si nada más se quedan aquí, y otra fecha probable de la próxima jornada. Insistimos en lo siguiente: la CanTV pública y socialista del 21 de mayo del 2008 ha asumido como filosofía que ya no somos garantes de un servicio. Años de la ciudad, pero quiero culminar, bueno, agradeciendo a Telesol, a tu persona, William, este esfuerzo. Coincidimos en que este pueblo está hecho de una manera especial para superar cualquier circunstancia compleja, y por supuesto este momento complejo que lo vamos a superar de la mano del legado del comandante Chávez y de la mano del gobierno bolivariano. Bueno, muchas gracias a ti, agradecido por tu visita. Nosotros tenemos como... Creo que sí, aquí la meta es que cada estado se autoabastezca en el área. Con la noticia trágica el día de hoy, bueno, falleció cristianamente la señora Marina López Incerni de Betancur, hermana de nuestro presidente, el licenciado Marcos López Incerni, su esposo José Rafael Betancur, sus hijos Marina Guadalupe de Sánchez, María Auxiliadora del Lara y Francisco Betancur López. Invitan al acto de sepelio que tendrá lugar hoy a las 3 de la tarde en el Parque Cementerio Cumaná. Sus restos están siendo velados en la funeraria Virgen del Valle. 3 de la tarde, porque pueda asistir a darle la condolencia tanto a sus familiares como al licenciado Marco López, sus hijos, Catire, Marco, en fin, todos. Nos despedimos, fin de semana, ya hoy es viernes, esperemos que este fin de semana sea vacaciones escolares, todo el mundo, en lo particular desde a mi grupo, ya están en Araya, Punta Arena, van a pasar todo este fin de semana. ¿Has ido a Punta Arena? Sí, sí. Especial eso ahí, bueno, definitivamente. Nos vemos el lunes, como de costumbre, por Informativo 21, invitándolo a que por la web sigan nuestra programación las 24 horas del día desde cualquier dispositivo electrónico, gracias a CanTV, dispositivo electrónico, nuestras 24 horas al día de programación de Telesol, y síganos también por la señal abierta Intercable Cable Júpiter, canal 6. Nos vemos el lunes, como de costumbre, a las 7 de la mañana, para comenzar y producir para todos nosotros en nuestro estado y en nuestro país. Telesol.